José René Navarro Guzmán, fui fundador del diario Hoy, editor deportivo, editor general, entre el 82 y el 93. A partir del 93 hasta el 2007 fui editor, director luego y gerente de la revista Estadio. Del 2007 al 2000, desde el 2005 estuve hasta el 2011 como conductor del programa Cóndor Voces y Oídos del Deporte de Radio La Red. Al mismo tiempo, en esos años di clases en la Universidad de las Américas a la carrera de marketing deportivo en la cátedra de Historia del Deporte. Me desempeñé entre el 2011 y el 2014, unos 40 meses como asesor del ministro del Deporte, luego de lo cual, por necesidad de una operación en la rodilla, preferí ya entrar en jubilación. He escrito varios libros, tanto de deporte como de otras actividades, y he sido editor y fundador de algunas publicaciones. El DINADER a través de su departamento médico hacía control de antidoping pequeño a ciertos deportistas, a los deportistas que iban en delegaciones, pero nada más, porque los reactivos para el control son supremamente caros y nosotros no tenemos laboratorios. Entonces todas las muestras teníamos que enviar o al laboratorio de Chile o de Santiago, o a un laboratorio de Bogotá que no era muy confiable, o si no enviar a los Estados Unidos de Europa. Esos envíos costaban un platal, entonces usted tenía que hacer muy poco control. La Federación Ecuatoriana de Fútbol también, a través de su departamento médico, hizo algún control, pero ahí ha quedado. Por lo que no tenemos un departamento, más que un departamento, una clínica del deporte en donde pueda realizarse el control, un laboratorio. No tenemos ese laboratorio, que es carísimo, y que con los avances de la tecnología, usted sabe que los controles son mayores. El Comité Olímpico durante años, sobre todo en la administración de Danilo Carrera, ejerció un muy buen control antidoping. Hay historias de deportistas que fueron a competir, y no voy a decir los nombres porque no cabría, que fueron a competir en representación del Ecuador a Juegos Deportivos Panamericanos, y el doctor Tyron Flores, médico del Comité Olímpico Ecuatoriano, les hizo pruebas en otros países en donde siendo Juegos Panamericanos debe tener el laboratorio para las pruebas. Les hizo pruebas previas a la competencia y dieron positivo, y esos deportistas se perdieron en el camino, no llegaron a la competencia nunca, porque Ecuador no podía arriesgarse. Pero ese control se mantenía. DINADER primero, Comité Olímpico Ecuatoriano para sus delegaciones, y un poco el fútbol, a través de la Federación Ecuatoriana, pero muy poco. Bueno, no se olvide que los países detrás de la cortina de hierro tuvieron unos laboratorios especializados para hacer de los deportistas, y particularmente de las deportistas mujeres, atletas de altísimo nivel, pero todo era en base de doping, sí, tras de la cortina de hierro. Cuando cae el muro de Berlín, para hablar de manera común, comienzan a descubrirse todos estos casos. Ecuador con un laboratorio, primero, seamos francos, el doping en el Ecuador es menor, es mucho menor. Nuestra capacidad de competencia mismo es pequeña, mucho más ahora, más pequeña todavía por la falta de recursos económicos. Entonces, mucha trampa no existiría en el Ecuador. El grave problema es el consumo de drogas. Pero tenemos deportistas de un plan de alto rendimiento que están controlados en forma constante por departamentos médicos, y que han llegado a la conciencia de que esa es su profesión. Desde el Ministerio del Deporte se logró que nuestros atletas comprendieran
que su profesión es ser deportistas, que su deber era estudiar y que por eso, por estudiar, entrenar y competir, recibían un recurso económico. Que ese fue el gran avance en el 2012 con el plan de alto rendimiento en la época de Pepe Pancho. Entonces ya la conciencia del deportista es decir, no me puedo dopar. Pero tenemos un problema. La droga que el país está consumiendo es alto. La droga que se trae desde Colombia, mucha se queda aquí y cae en nuestros jóvenes deportistas. No se olvide además que de los deportes como el fútbol, el atletismo y algunos otros, los deportistas, los atletas vienen de lugares y de familias de escasos recursos económicos y lugares peligrosos en donde está infectado por estas drogas. Entonces este es un trabajo muy duro y aquí tenemos solamente para este tipo de control, por ejemplo en Quito, 2 clubes, o sea en Pichincha, Independiente y Liga Deportiva Universitaria, que tienen muchísimo control sobre sus deportistas. Pero ¿qué pasa con el resto? Entonces, sin que esto sea todavía una bola, el poder tener el Ecuador un laboratorio que sea oficializado por la Organización Internacional, por la WADA, sería importante, no urgente. Se requieren los recursos que se utilizarían en eso, se requiere para otras cuestiones del deporte. Pero hoy por hoy, si es que no se reforma primero la ley de deporte y segundo, si no se vuelve a dar recursos al deporte con un impuesto para que tenga dinero directo, reformando constitución, reformando lo que sea, no se levantará nuestra actividad e iremos para abajo. Esta es la realidad. Entonces, si por ejemplo Colombia que está más adelantada que nosotros en deporte, muchísimo más adelantada, y capaz que en este momento es la mejor de Sudamérica, como tiene su laboratorio en mejores condiciones, enviar hasta Colombia nuestras pruebas de doping es mucho más fácil y económico. El lío es mandar hasta Chile, el lío es enviar a Europa, a los laboratorios, o a Brasil, los laboratorios aprobados por la WADA. Cada prueba enviar cuesta dinero. El control tiene que ser constante y sorpresivo. Sí, visitarles un día, control. Porque es la única manera que nuestros deportistas sepan que no pueden consumir ni drogas, ni medicinas, ni nada que sea una ventaja antideportiva en sus competencias. Pero además por una razón, amigo, por su salud, porque todo cobra en la vida, todo cobra. El doping les cobra, ha acabado con deportistas que fueron campeones olímpicos y que años más tarde estuvieron acabados, terminados en su salud por haberse drogado durante 10 años, durante 12 años. Tras la cortina del hierro, niños de 8 años, de 7 años, les llevaban a sus laboratorios para ir perfeccionándoles en su cuerpo, hacían verdaderos robots. Por eso Alemania Democrática, no se olvide, Alemania Federal y Alemania Democrática en un momento dado fue cuarta en el mundo. Y la URSS, desde luego, que estuvo junto a los Estados Unidos arriba. De muy jovencito, 12, 13 años, consumió drogas porque ese era su medio ambiente, su hábitat. Hay que recuperarlo, hay que limpiarlo, se puede. Y con los controles de clubes importantes que se hacen periódicamente a sus deportistas, si hay una manzana podrida, pues se la saca. Pero no hay otra fórmula. Primero recuperarles, limpiarles e integrarles. Pero reitero, tal vez mucho, pero con educación, con que vayan a la escuela, que vayan al colegio, que si pueden ir a la universidad. Esto es fundamental. Bueno, se les ha perdonado a algunos, es decir,
se les ha recuperado a varios. Hay un atleta que llegó a séptimo en el mundo y que se metió después en una vida no adecuada para el deportista. Cuando se quedó sin beca, cuando se quedó abandonado, ¿no? Se dio cuenta que no, pues que esa no era su vida, y él creció en un ambiente difícil, sin duda alguna. Hoy ojalá le hayamos recuperado y veremos eso en los Juegos Sudamericanos. Es una situación complicada, difícil, pero en todos los clubes de las diferentes disciplinas deportivas, estos deportistas que han consumido drogas, que están dopados, no hay que abandonarlos del todo, ¿no? Porque eso es gravísimo. Abandonarles del grupo para que no contagien, de acuerdo, pero darles otras herramientas para su vida, porque de eso se trata. El deporte tiene que ser, ¿no?, mente y cuerpo sano. Entonces le abandonamos para que vaya a delinquir. Eso no podemos hacer. Tratemos de recuperarle, démosle 1, 2, 3 oportunidades, tampoco más, ¿no? Tampoco más, es decir, no le podemos mantener a alguien que viva drogado. Ha habido deportistas ecuatorianos de altísimo nivel que se equivocaron, pero que luego comprendieron y que hoy son un ejemplo de sacarse el aire entrenando, de entrenar duramente, de prepararse todos los días, de no saber lo que es Navidad, ni mucho menos, porque ya sintieron lo perjudicados que quedaron cuando cayeron en el doping. Se da cuenta, solamente imagínense, gano una medalla olímpica, ya tengo el oro, me hacen los exámenes y me quitan la medalla. Se da cuenta en la situación que queda. Por eso el deporte, o sea, nunca pueda el deporte quedarse sin educación. Van de la mano. Esto es definitivo. Y cuando usted le da educación a un ser humano, cuando usted le lleva hacia la búsqueda de otros objetivos, ese ser humano se supera. Pero si no le da educación, pero tampoco tiene alimentación, ni tiene control médico, ni nada, entonces están en la situación que lamentablemente muchos ecuatorianos se encuentran. Las cárceles están llenas de, quién sabe, gente que no quiso delinquir, pero que llegó a eso. Bueno, esa es la corrupción que existe en el deporte, en donde se maneja mucho dinero y fama. Los grandes potentados políticos de Rusia muchas veces nacieron del deporte y de buenos resultados, y llegaron y están en la cúpula del gobierno, pero todo se descubre y las caídas son muy grandes, ¿no? Y eso pasó con los rusos, que hoy en el deporte son vistos mal. Es decir, ya veremos cuántos de los rusos pueden ir a Tokio, aunque vendrá una nueva generación que ojalá venga ya con todas estas malas experiencias limpia. Pero la generación actual, la que participó en Brasil, o que la que no pudo participar en Brasil, en los Juegos Olímpicos, sufrió las consecuencias del mal manejo de sus laboratorios, de sus dirigentes, de sus médicos. Es decir, por dar un resultado, por la gloria que significa una medalla olímpica, sin duda, por el dinero que hoy se juega, porque una medalla olímpica a este rato, una firma patrocinadora por menos de $1 millón, pues $1 millón es por lo bajo. Contratos que llegan, y usted debe haber visto de Usain Bolt, fácilmente después de la medalla olímpica, de la primera, a 32 millones al año siguiente, contratos publicitarios. Entonces es demasiado dinero y todos ganan ahí, pues, o sea, gana el médico, gana el psicólogo, gana los entrenadores, ganan todos de parte de eso. Pero los controles son al máximo hoy. El doping, querido amigo, se ha dado fundamentalmente en deportes individuales.
no en deportes colectivos. En los colectivos ha sido la equivocación de los deportistas al consumir coca. La equivocación, ahí está Paolo Guerrero. Sí, ahí está el Team Angulo, una pena. Él no necesitaba de eso para ir a la final como es en Medellín. No necesitaba en absoluto. No, se equivocó. Y la equivocación le cuesta como 4 años, porque le dieron con todo, le dieron como para que entiendan todo el mundo acá en el Ecuador, todos los futbolistas, que no puedes. Pero no creo que lo hizo para mejorar su condición física. Lo que creo que lo hizo es por ignorancia, demasiada juventud. Alguien le dijo, no, prueba, como decirle, usted fúmate un tabaco. No, probó y se fregó. Y se fregó su vida. No sé si vuelva futbolísticamente después de 4 años. Entonces, en deportes colectivos es muy difícil, porque resulta que uno de 11 está dopado. Entonces, estos atletas completos, porque además hay muchos millones. Pero fuera de todo esto, mire, no es solamente el problema del deportista para ganar millones. Tiene, no solamente que tiene la familia, tiene como una empresa varias cabezas, que a su vez tienen familia y que todos comen. Si él se equivoca, acaba con todo el grupo. Esta es la situación. Y hoy nuestros deportistas de alto rendimiento, por lo menos hasta cuando se pudo, tenían un equipo multidisciplinario. Entonces, el equipo multidisciplinario también recibía su sueldo. Y suponiendo que tenía una beca de $100,000 un deportista, no beca, tenía $100,000 para utilizar en sus entrenadores, en su preparación, en fin, en los viajes, y recibía además un recurso económico dentro de esos $100,000. Si baja de categoría y baja a la E, habiendo estado con 20,000, ya no le puede pagar a los ñatos. O sea, ahí todos pierden. No es el deportista debe estar preparado física y mentalmente bien. Pierre de Coubertin decía que esto es una cuestión de mente y de cuerpo y alma. Todo eso en base de la educación. Él era un profesor, un catedrático francés, un hombre de letras y de mucho dinero, que comprendió que la educación va en conjunto con el deporte, y formó el Comité Olímpico Internacional. Fue un error. Los chicos en Derica son sanos, formados, educados. Se tomó algo que no debía y confió en el médico, ¿no? Confió en el médico Iván, y no hubo cómo salvarle. Doloroso, porque él estaba haciendo mucho en aguas abiertas y ahora ha quedado ahí nomás. No pude, es que un año fuera de competencia, entrenando, cuando ese entrenamiento mentalmente sabía, entreno para mantenerme, no porque puedo competir. Entonces pasaba entrenando en la pileta de la familia, en Cuenca, para nada. Y eso era un drama, ¿no? Estando en el ministerio vivimos ese momento triste de este muchacho. No había fórmula de salvarle. Pero él no tenía necesidad. Era el mejor ese rato. ¿Necesidad de qué? No se puede volver, ¿no? No se puede volver. Sí, esa es la parte triste. Hay casos, yo le conté hace un rato, que hubo muchos casos que se descubrieron a tiempo, y que hay deportistas que no fueron, y cuando uno preguntaba, ¿y por qué no va? Está con una gripe seguramente, ¿no? No, pero la verdad, y eso es gracias a los controles, ¿no? El ministerio tiene un centro médico adelantado, pero reitero, todas las pruebas hay que mandarlas al extranjero. ¿Sí? Y en el extranjero nos agarran facilito cuando los ecuatorianos
tienen algún problema. Felizmente no han sido muchos casos. Usted me ha nombrado 13, yo le puedo nombrar un par de más, pero no son más casos, ¿no? En el Ecuador, felizmente. Tampoco es un grupo muy grande de deportistas.